Entras a un museo. De todas las exposiciones ves algo que te llama la atención. Un hombre disecado de piel oscura. Aparentemente representa a un guerrero africano, con lanza y escudo. En el pequeño pueblo de Banyoles, España, una figura inquietante fue expuesta durante décadas en su museo local, despertando tanto fascinación como controversia. Esta es la historia de El Betuchanas, un hombre africano cuyo destino cruel lo llevó de su tierra natal a hacer una exhibición morbosa en un museo europeo. ¿Cómo llegó el cuerpo disecado de El Negro, como fue apodado? ¿Se sabe quién fue en vida? Quédate atento a nuestra historia de hoy, la historia de El Betuchanas. A principios del siglo XIX, los hermanos Édouard y Jules Verreau, naturalistas franceses, emprendieron una expedición a Sudáfrica en busca de especímenes para su colección de taxidermia. Entre animales exóticos y plantas, se toparon con un hombre de la tribu Tswana, conocido después como el Betuchanas. No se sabe si el cuerpo fue robado de una tumba o adquirido de otra manera, pero fue transportado de vuelta a Francia como un trofeo. ¿Qué es lo que tenían pensado hacer? De vuelta en París, el cuerpo del hombre Tswana fue disecado con una precisión escalofriante y colocado en una pose que pretendía representar un guerrero africano. Con una lanza y un escudo, fue expuesto en la tienda de los hermanos Verreau, quienes lo vendieron como una curiosidad exótica. Esta imagen estereotipada, lejos de rendirle homenaje, lo deshumanizaba aún más, reduciéndolo a un objeto de entretenimiento y estudio. En 1916, Francesc Darder, un veterinario catalán, adquirió el cuerpo del Betuchanas y lo trasladó al Museo Darder en Banyoles. Durante más de 80 años, el Betuchanas estuvo expuesto en una vitrina, convirtiéndose en una atracción local. Para los visitantes del museo era una rareza, una ventana a un mundo exótico y lejano, sin que nadie cuestionara la ética de exponer un cuerpo humano de esa manera. La tranquilidad de Banyoles se vio sacudida en 1991, cuando el médico haitiano Alphonse Arcelin visitó el museo. Al ver la exhibición, Arcelin quedó horrorizado y comenzó una campaña internacional para retirar el cuerpo del museo y darle un entierro digno. Argumentaba que la exhibición de El Betuchanas era una manifestación del racismo colonial y una falta de respeto a la dignidad humana. La controversia atrajo la atención de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos. Las autoridades locales inicialmente se resistieron a retirar la exhibición, argumentando que era parte del patrimonio cultural. Sin embargo, la presión creció, con voces de todo el mundo clamando por justicia y respeto. En el año 2000, y bajo una intensa presión internacional, las autoridades españolas finalmente decidieron retirar el cuerpo del museo. En una operación discreta, el Betuchanas fue retirado de su vitrina y preparado para su repatriación. El cuerpo fue enviado a Botsuana, donde fue recibido con ceremonias y enterrado con dignidad en su tierra natal. La historia de El Betuchanas es un oscuro recordatorio de los abusos del colonialismo y la deshumanización de aquellos que fueron considerados otros. Desde su captura en África hasta su exhibición en un museo europeo, su historia personifica la lucha entre la ciencia y la ética, entre la curiosidad y el respeto. Su repatriación y entierro en Botsuana marcan un pequeño pero significativo paso hacia la justicia y el reconocimiento de la humanidad de aquellos que fueron tratados como meros objetos. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Pronto volveremos con más historias como esta.